Muy bien, buenas tardes. Es un placer poder encontrarnos en esta tarde y juntos, a través de este medio, poder comunicarnos, ¿verdad? Y también comunicar la palabra de Dios. Saludamos a todos nuestros hermanos, hermanas, vecinos, amigos, familiares, y cada uno de aquellos que se han tornado nuestros seguidores, ¿sí? Bueno, son bienvenidos entre nosotros. Pero desde ya quisiera dejarles una invitación. No quisiéramos que solo nos siguieran durante estos días, ¿verdad? Sino que luego cuando, volvamos a abrir las puertas de nuestro templo, podamos encontrarnos, ¿sí? Podamos tenerlos también entre nosotros. Vamos a dirigirnos a Dios en oración y luego vamos a mirar algunos versículos en la palabra de Dios en esta tarde. Vamos a orar. Nuestro Padre que estás en los cielos, gratitud hay en nuestros corazones al venir ante ti en esta hora. Y una vez más ponemos nuestras vidas, oh Dios, en tus manos. Trata con nuestros corazones conforme sea nuestra necesidad y tu voluntad. Bendice cada familia, cada hogar que nos acompañan, oh Dios. Tú eres conocedor de cada situación, cada circunstancia, cada adversidad, cada necesidad que se presenta. Y queremos agradecerte porque tu fidelidad siempre está presente. Tu mano de poder siempre está extendida. Y ayúdanos, oh Dios, a refugiarnos en ti cada día. Bendice este tiempo y trata con nuestros corazones. Bendice tu palabra. Oramos agradecidos porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 19. Evangelio de Lucas, capítulo 19. Y vamos a leer allí el versículo 9 y 10. Y nos dice la palabra: Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y podemos pensar, durante el año vivimos 2 semanas a las cuales podríamos decir, para el género humano, son las 2 semanas más religiosas, podríamos así decirlo. 2 semanas en las cuales el ser humano recuerda, se pone religioso en oportunidad y con sentimientos quizás allí un poco encontrados, ¿verdad? Pues no sabe si se pone gozoso o sentimental y melancólico. Y en oportunidad trata de manifestar, ¿verdad? Bueno, ese lado solidario, ese lado humanitario, ¿verdad? Y quisiera ayudar y hacer algo a favor de su prójimo. Y esas 2 semanas son Semana Santa, sin duda alguna, y los días previos allí a Navidad. Y en Navidad allí utilizan, ¿verdad?, en muchas oportunidades la expresión: bueno, estamos con un espíritu navideño. ¿Sí? Bueno, más que nada pensando, ¿verdad?, y tratando de que, bueno, no hayan discordia, no hayan problemas, no hayan adversidad, no hayan momentos difíciles incluso en la familia, ¿verdad? Bueno, no, estamos en un espíritu navideño. Pero quizás Semana Santa sea la semana que más preguntas puedan surgir.
Y en esta tarde vamos a ver una pregunta que es muy común que surja entre el género humano. ¿Ha escuchado usted la pregunta, ¿para qué vino Jesús al mundo? ¿Para qué vino Jesús al mundo? Bueno, ¿vino solamente para sufrir? Bueno, en oportunidad, esta pregunta la escuchamos, ¿verdad? Quizás en una forma sarcástica o incluso hasta con algún desprecio, ¿verdad? Como otra conocida pregunta a la cual en oportunidad hace el ser humano. Y allí dice, bueno, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde está? Bueno, muéstramelo. Yo quisiera verlo, ¿verdad? Pero en oportunidad también la pregunta, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Es basada en sentimiento, es basada en emociones, y podríamos pensar, bueno, quizás hasta con lástima. Luego de mirar alguna película acerca de la crucifixión y muerte de Cristo, al ver allí su sufrimiento, ¿verdad? Bueno, quizás el hombre allí realmente se hace esta pregunta. Bueno, ¿para qué vino Jesús? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? ¿Solamente para sufrir? Si Él realmente era alguien bueno, en Él no se encontró maldad. Y la mayoría del género humano conoce algunas frases específicas de la Biblia, ¿verdad? Y pueden allí añadir, bueno, y aún más, la Biblia dice que Él era sin pecado. Pero ¿para qué realmente vino a este mundo, verdad? Tengamos en cuenta, Dios no hace nada sin un propósito. Y la venida de Jesucristo a este mundo tenía un gran propósito. Y en esta tarde, por medio de la palabra de Dios, quisiera responder quizás esa inquietud que tú tienes. Quizás esa pregunta que tú te haces, ¿verdad? Y a través de la palabra vas a poder llegar a entender cuál era el propósito de Dios. Por lo tanto, ¿para qué vino Jesús a este mundo? En primer lugar, para buscar lo que se había perdido. La palabra de Dios nos dice en Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, ¿qué era lo que realmente se había perdido? Porque Jesucristo vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, dice la palabra. ¿Qué era lo que allí estaba perdido? El género humano. Tú y yo. Bueno, por la gracia de Dios puedo decir, ¿verdad? Ya hace muchos años en los cuales realmente, bueno, tuve ese encuentro personal con el Salvador. Pero hasta los 13 años viví perdido en este mundo. Viví una vida religiosa. Viví en un hogar cristiano en el cual yo decía, bueno, si todos son cristianos aquí en mi hogar, yo también. Si todos van al templo, yo también. Si todos leen la Biblia, yo también. Si todos oran, yo también. Pero sin embargo, en determinado momento pude llegar a entender, todavía estaba perdido. No había tenido ese encuentro, ¿verdad?, con Cristo Jesús. Bueno, el género humano realmente hoy continúa perdido. Muchas almas continúan perdidas en este mundo.
Ahora, qué gozo cuando un perdido es hallado. En la historia del hijo pródigo, ¿verdad? Allí dice que el padre se gozó con el regreso de su hijo. Se gozó con el regreso de su hijo y lo daba allí a conocer, ¿verdad? Diciendo, mi hijo se había perdido, pero es hallado. Mi hijo se había perdido y es hallado. Y allí dice, y comenzó a regocijarse. Bueno, sin duda alguna, ¿verdad? Fue un gozo poder hallar nuevamente ese hijo. Mi querido oyente, si usted no entiende por qué vino Jesús a este mundo, es porque todavía sigues perdido. ¿Sí? Si todavía no entiendes por qué vino Jesús a este mundo, a sufrir en una cruz, a entregar su vida, a derramar su sangre, es porque todavía sigues perdido. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que el mismo Dios. No había realmente ni uno que buscara a Dios. Todos se habían desviado, todos estaban extraviados, todos estaban perdidos, buscando allí o siguiendo, ¿verdad?, sus propios caminos. Bueno, esta es la triste realidad de la sociedad en la cual vivimos hoy. El género humano transita en este mundo, pero sin rumbo, sin esperanza. Transita en este mundo, ¿verdad?, perdidos. Y mientras no entiendan que Jesús vino a buscarlo, continuarán perdidos. Mientras no quieran, ¿verdad?, venir a ese encuentro con Jesucristo, las almas continuarán perdidas. Pero recuerda, Jesús vino a este mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Para qué vino Jesús al mundo? Vino a rescatar a las almas de las garras de Satanás. Vino a rescatar a las almas de las garras del enemigo. Primera Juan, capítulo 3, versículo 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir esas obras malignas. Y esta es otra triste realidad. Muchas almas hoy están atrapadas en las garras de Satanás. Bueno, humanamente, ¿verdad? Cualquier persona que ve a otro semejante en peligro, trata de ayudar, trata de advertir, trata de mostrarle, ¿verdad?, bueno, la realidad en la cual se encuentra. ¿Qué debería hacer? Pero sin embargo, muchas almas están atrapadas en las garras de Satanás y parecen no entender ese peligro en el cual se encuentran. Parece no entender, ¿verdad?, que realmente allí sus vidas están corriendo riesgo. Parecen no entender que realmente están en las manos no de un amigo, sino de un enemigo. No de alguien que quiere ayudar, sino de alguien que quiere destruir. ¿Qué dice la Biblia acerca de ese enemigo? Satanás o el diablo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, nos dice que es un homicida. Nos dice que es un mentiroso y padre de mentira. Bueno, ¿quisiera realmente usted estar con él? ¿Quisiera realmente estar
aferrado a él. Pero la palabra de Dios continúa diciéndonos y mostrándonos que además de ser un homicida o un mentiroso, padre de mentira, es un engañador. Y todo ese engaño comenzó allí, su actividad, podríamos decir, en el huerto de Edén. Y en el capítulo 13, en el verso 13 de Génesis, Eva dice, la serpiente me engañó. Bueno, el enemigo, ¿verdad? Satanás engañó a Adán y Eva y los llevó a desobedecer las ordenanzas de parte de Dios. Y los llevó a dejar de lado lo que Dios les había dicho para hacer caso a las palabras del enemigo. Hoy, Satanás continúa, sin duda alguna, con su tarea de engañar. Y el apóstol Pablo dice que él mismo se disfraza y se presenta como ángel de luz. Bueno, parecería alguien inofensivo, ¿verdad? Parecería alguien al cual realmente, no quiere tener o llevar adelante ningún daño. Pero sin embargo podemos llegar a entender, es nuestro enemigo. El apóstol Pedro lo presenta como un león rugiente que busca presa para devorar. Lo dice allí en 1 Pedro capítulo 5, ¿verdad? Que el enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Bueno, ¿quisieras realmente tú tener un tiempo de compañerismo con un león rugiente? ¿Quisieras realmente tú descansar allí en sus garras? Bueno, sin duda alguna que no, ¿verdad? Bueno, ten presente, ese es nuestro enemigo, el diablo. ¿Sabes? Para eso vino Jesús a este mundo. Para eso vino Jesús a este mundo. Para deshacer las obras del maligno y para realmente dar libertad a todo aquel que a él se llega. Para esto vino Jesús. Para que tú puedas ser libre de las garras del enemigo. Para que realmente, ya no seas esa presa, ¿verdad?, a la cual él quiere destruir, devorar. Y la palabra de Dios nos dice allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres de las garras del enemigo. Jesucristo es el único que puede libertarte de ese enemigo engañoso, de ese enemigo mentiroso, de ese enemigo destructor. Por lo tanto, ten presente, solo Jesús puede librarnos de las garras de Satanás. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para mostrar el único camino a Dios. Para mostrar al género humano el único camino a Dios. La palabra de Dios nos dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Todos los seres humanos han realmente buscado y están, ¿verdad?, transitando sus propios caminos. Es un gran problema, sin duda alguna, ¿verdad?, que enfrenta el género humano. Hoy analizamos y podemos pensar, qué gran problema enfrenta nuestro país. Y cada país analiza y dice lo mismo, ¿verdad? Qué gran problema enfrenta nuestro país. Unos quizás más preparados que otros, unos con más posibilidades y condiciones que otros, pero sin embargo, en forma general,
Todos dicen lo mismo, ¿verdad? Qué gran problema está enfrentando nuestra sociedad. Pero ¿sabe qué? Hace miles de años que el género humano enfrenta grandes problemas y en oportunidad parece no darse cuenta. Recién hablábamos acerca de que, nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo justamente para librarnos de las garras del enemigo, ¿verdad? Y parece que el género humano no llega a entender esta realidad. No llega a ver que realmente esto es un gran problema. Pero está otro gran problema, el cual enfrenta el género humano, que cada cual quiere encontrar un camino que lo lleve a Dios. Cada cual quiere encontrar y busca, ¿verdad?, ese camino al cual lo lleve a Dios. Y allí unos buscan el camino de las religiones, ¿sí? Otros quizás buscan el camino de las buenas obras, otros quisieran ser solidarios y buenas personas, y de esa forma analizar y pensar, estamos transitando un camino bueno, ¿sí? Estamos transitando un camino en el cual, Dios nos va a tener en cuenta. Y dice la palabra, todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión. Y podemos pensar, así camina el género humano. Así camina la humanidad en este mundo, buscando su propio camino y pensando que realmente su camino es el mejor y que ese camino realmente lo va a llevar al cielo. Pero sin embargo, no vienen al único que puede manifestar y dar a entender el camino correcto. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, allí encontramos ese conocido versículo, ¿verdad? En el verso 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces podemos llegar a entender, ¿verdad? No es que yo transitando cualquier camino llegaré a la presencia de Dios. No es que yo prepare un camino al cual realmente me parezca a mí que sea el correcto bueno. Jesucristo es el único camino. Para esto, mis queridos, vino Jesús a esta tierra. Para esto realmente vino Jesús. Para mostrar que realmente Él es el único camino. Y dice la palabra de Dios, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconócelo en todos tus caminos. Tú tienes que llegar a entender, hay un solo camino. No hay varios caminos. El ser humano se prepara, ¿verdad? Y transita muchos caminos, pero realmente hay un solo camino. Y Jesucristo dijo, yo soy el camino. ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Vino para dar vida a la humanidad. Jesús vino a este mundo para dar vida a la humanidad. Cualquiera, ¿verdad?, puede decir, todos tenemos vida, ¿sí? Por eso te estamos escuchando, por eso estamos acá, pero todos tenemos vida. Todos podemos ir, venir, andar, trabajar, compartir con nuestras familias, en fin. Sí, es real. Todos tenemos vida física, pero vida espiritual, ¿la tienes? Pensando
en lo que realmente Dios puede hacer, ¿verdad?, a favor del género humano. ¿Puedes tú realmente llegar a decir, bueno, disfruto de la vida espiritual que Dios me ha otorgado? ¿Cuál es tu condición? ¿Cuál es la condición del género humano que nos rodea? El apóstol Pablo, escribiendo allí a los Efesios en el capítulo 2, verso 1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Bueno, entonces tenemos que llegar a entender, ¿verdad? Físicamente podemos tener vida, pero en oportunidad no tenemos vida espiritual. Muchas almas, lamentablemente, hoy están y continúan como muertos espiritualmente en esta tierra. La palabra de Dios nos muestra que esa es la realidad de todo ser humano que no ha venido a Cristo Jesús. Esa es la realidad, podríamos decir, de todos aquellos a los cuales hoy analizan y preguntan, bueno, pero ¿y para qué vino Jesús a este mundo? ¿Para qué fue a la cruz? ¿Para qué murió? Muertos en nuestros delitos y pecados es la condición del género humano sin Cristo. Pero dice la palabra en el capítulo 2 de Efesios 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y podemos pensar, bueno, qué gran bendición, ¿sí? Poder nosotros analizar y llegar a entender, a pesar de esa condición en la cual el género humano se encuentra sin Cristo, muerto espiritualmente, vemos que allí se manifiesta la gracia de Dios y a través justamente de este Jesucristo que vino a este mundo, nos da vida. A través de ese Jesucristo que allí entregó su vida, ¿verdad?, en la cruz del Calvario, Dios nos da vida. A pesar de esa condición, ¿verdad?, muertos espiritualmente, la gracia de Dios se hace presente y a través de Jesucristo nos brinda vida. Juan va un paso más y dice que nos da vida abundante. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esas eran las palabras de Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 10. Bueno, el enemigo, ¿verdad?, ha venido para destruir, ha venido para engañar, ha venido para mantenerte atrapado allí en sus garras y que tú no puedas disfrutar de un verdadero encuentro con el Salvador. Pero sin embargo Jesucristo dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y sin duda alguna que esa vida a la cual nuestro Dios nos ofrece es abundante, ¿verdad? Pues esa vida es de valor eterno. Conocido versículo del Evangelio de Juan capítulo 3 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Disfrute, ¿verdad?, de esa gran bendición, de ver que Jesucristo vino a este mundo para deshacer las obras del enemigo y darle al ser humano una esperanza de vida para la eternidad. ¿Llegas a entender que Jesucristo vino a este mundo para que tú puedas disfrutar de una verdadera vida? Bueno, en oportunidad, verdadera vida para algunos, bueno, es tener muchos bienes aquí en esta tierra. Bueno, quizás algunos tenían grandes planes para esta semana, ¿verdad? Semana Santa.
a la cual el ser humano lo ha denominado, bueno, semana de turismo. Bueno, quizás alguno hoy se siente un poco frustrado, ¿verdad? Dice, bueno, sí, todo lo que ahorré, todo lo que tenía, todos los planes que habían surgido, todas las cosas que íbamos a hacer, y bueno, ahora no podemos salir, no podemos ir a ningún lado, y para esas personas, bueno, eso es la vida, ¿verdad? Bueno, Jesucristo vino a este mundo para que usted pueda disfrutar de una gran bendición, vida eterna, por medio de la obra de Cristo Jesús. Y para encerrar en esta tarde, vamos a ver una última respuesta a esta pregunta. Y desde luego que podíamos encontrar en la palabra de Dios, ¿verdad?, muchas otras respuestas en cuanto a por qué vino Jesús a esta tierra. ¿Para qué vino Jesús a esta tierra? ¿Cuál fue el propósito, verdad? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? Para salvar al ser humano de la condenación y perdición eterna. Para salvar al ser humano de la condenación y perdición eterna. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, el verso 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús vino a este mundo para librar, para salvar al género humano de la condenación y perdición eterna. Uno de los primeros versículos que utilizamos en esta tarde, ¿verdad?, justamente nos dice que Cristo vino para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo, escribiendo allí a Timoteo, en su primera carta, en el capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y allí el apóstol Pablo da a entender, ¿verdad? Cristo Jesús vino al mundo, dice, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y podríamos decir, bueno, este es otro gran problema por el cual el género humano continúa preguntándose, ¿para qué vino Jesús a este mundo? Y este gran problema, sin duda alguna, es verdad, porque el género humano no quiere reconocer que es un pecador. El ser humano no quiere reconocer que es un pecador. El hombre, la mujer, el joven, el niño, bueno, no quiere llegar a entender que realmente la palabra de Dios nos dice que todos somos pecadores. Deberíamos llegar a entender esa verdad. Pero muchos realmente todavía no entienden, ¿verdad?, para qué vino Jesús a esta tierra. Y es porque no quieren reconocer que es un pecador perdido. No quiere reconocer que es un pecador que está atrapado en las garras del enemigo. No quiere reconocer que es un pecador que allí transita por caminos equivocados, pensando que un día llegará al cielo. No quiere reconocer que está muerto en sus delitos y pecado. Allí ese pecador no quiere reconocer que está necesitado de libertad, que realmente necesita ser librado, ¿verdad?, de la condenación y muerte eterna. Y por eso estamos nosotros mirando justamente los miércoles, ¿verdad?, acerca de esa necesidad de que, bueno, de salir de la religiosidad para venir a Cristo Jesús en busca de esa libertad. No simplemente algunos ritos, algunas ceremonias, bueno, alguna melancolía esta semana por ser Semana Santa, por recordar la muerte
de Cristo allí en la cruz. El pecador debe reconocer que realmente necesita ser liberado de la condenación y perdición eterna. Querida audiencia, Cristo vino a este mundo a brindarnos justamente aquello que ningún ser humano puede hacer. Jesucristo vino a este mundo a brindarnos lo que ni las riquezas, ni la sabiduría, ni la capacidad humana puede darnos. Jesucristo vino a esta tierra a otorgarnos una gran bendición, salvación y esperanza de vida eterna. Entonces había un propósito, ¿verdad?, en cuanto a la venida de Jesucristo a este mundo. Vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vino a brindarnos esperanza de vida eterna para todos aquellos que en Él creen. Esa es la realidad de la vida a la cual Dios quisiera que tú formaras parte. ¿Qué tienes que hacer? La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree y disfrutarás, ¿verdad?, de esa gran bendición de ser una nueva vida en Cristo Jesús, de tener una esperanza para la eternidad, de llegar a entender, ¿vas a seguir siendo un pecador? Sí, seguimos siendo pecadores, pero pecadores perdonados, pecadores restaurados, pecadores restituidos, renovados, transformados por la obra de Cristo Jesús, a la cual realmente fue hecha en la cruz a favor de cada uno de nosotros. Quiera Dios que si todavía tienes alguna duda, bueno, analiza la Biblia. La puedes encontrar en cualquier lado, sin duda alguna. La puedes tener en tu computadora, en el celular, en la tablet. No hay necesidad de que vayas a una librería a comprar una Biblia, no. Ahí en tu celular, en tu computadora, en una tablet, baja la palabra de Dios, léela. Pide ayuda, guía, dirección de parte de Dios para que puedas llegar a entender. Jesucristo vino a este mundo por ti. ¿Por qué? Bueno, porque Dios no quiere que el pecador se pierda. Dios no quiere que el pecador vaya a la condenación y perdición eterna. Y por eso proveyó a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree disfrute de vida eterna en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga tu vida y vamos a dirigirnos a Dios en oración. Te agradecemos, Padre, por poder compartir tu palabra. Y sin duda alguna que te agradecemos, oh Dios, por haber enviado a tu Hijo, no solo a nacer aquí en esta tierra, sino a cumplir su ministerio, a cumplir el propósito por el cual Él fue enviado. Y te agradecemos por esa fidelidad de Jesucristo, por esa vida de obediencia, por esa sumisión y por ese amor sin duda alguna manifestado a favor del pecador, entregando su propia vida, derramando su propia sangre para limpieza y perdón de nuestros pecados. Pero también queremos agradecerte porque realmente nuestro Salvador, nuestro Señor, no quedó en una tumba, sino que resucitó. No quedó allí en el sepulcro, sino que al tercer día, por autoridad y poder de Dios, Jesucristo resucitó. Y esa resurrección y a través de la misma es la oportunidad de que el hombre puede disfrutar de vida eterna. Esperanza para la eternidad. Te agradecemos por ello y pedimos tú trates con nuestros corazones conforme sea nuestra necesidad y tu voluntad. Oramos agradecidos porque oramos en el nombre de Cristo. Amén. Gracias, que el Señor los bendiga y será hasta el próximo miércoles si el Señor así lo permite.